Entendido que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los speakers, una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós, adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Quisiera mandarles un saludo a las siguientes personas. Moisés David de Horta 574, y a Rodolfo. Todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Jujutsu Kaisen. Convertirse en el más fuerte como Yuji Itadori autor. El Hyuujitsu-gui. Capítulo 116. Chapter 116-18-8 Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com Weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platier. Espero que disfrutes la lectura. Los dedos de Itadori recorrieron el cuerpo de Maki, su mano agarrando su muslo carnoso mientras sus besos continuaban implacablemente. Uno con la confirmación que necesitaba, ya no tuvo que contenerse. Sus manos, antes contenidas, rozaron cada parte de su cuerpo, y su boca alternaba besos en sus labios y cuello. Cada uno de sus movimientos demostraba experiencia, una experiencia que resultó suficiente para arrancar pequeños gemidos de Maki, quien solo podía aferrarse a él mientras Itadori continuaba con sus avances. 1 gimió cuando Itadori le mordió suavemente el cuello. Su mano se hundió en el cabello de su nuca mientras sus ojos verdes brillaban. Y Yuji, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Itadori, sorprendido cuando Maki usó su nombre, sintió un calor en el pecho como si una energía le recorriera todo el cuerpo. Un ligero rubor en sus mejillas se alejó para quitarse la camisa, revelando su físico fuerte. Maki, 3 acercándose a ella, Itadori se paró orgulloso sobre ella. Maki bajó la vista para contemplar el cuerpo bien formado de su amante. Con un cuerpo formado por un intenso entrenamiento, Yuji tenía músculos definidos en los lugares adecuados, lo cual era muy agradable a la vista, especialmente para alguien como Maki. ¿Uno disfrutando de la vista? Preguntó juguetonamente, provocando un rubor en la chica. ¿De verdad quieres que responda? Volteando la cara, cruzó los brazos sobre el pecho, un movimiento que solo sirvió para acentuar los dos bultos en su torso. 3 Itadori, como el hombre respetuoso que era, los notó de inmediato, aunque le costaba un poco apartar la mirada. ¿Recibiré algo a cambio? Maki, al darse cuenta de dónde estaban sus ojos cuando escuchó la pregunta, sintió que su rostro se calentaba aún más. Maki era sin duda una chica fuerte, pero en esta situación de falta de experiencia, se comportó como una niña indefensa. Quería seguir adelante con Itadori. Era una decisión que ya había tomado, pero aún le costaba controlar la vergüenza. Las únicas personas que la habían visto desnuda en su vida eran su madre y su hermana, así que al entrar en este nuevo territorio de tener intimidad con alguien, fue difícil abrirse tanto. Pero con vacilación en sus gestos, Maki agarró el dobladillo de su ajustada camiseta, la vergüenza atravesó aún más su rostro mientras se la quitaba para revelar su tonificado cuerpo, sus 2 hermosos montículos cubiertos por un sujetador de encaje verde oscuro. 5 Ella realmente quería esto. Lemon eliminado. Fue una noche inolvidable para ambos, que duró varias horas. Con su resistencia monstruosa, aunque ambos alcanzaron su máximo potencial varias veces, continuaron sin descanso, como si fuera la última vez que se verían. Sin darse cuenta de la figura flotante afuera que había escuchado todo, sus manos tocaron su parte inferior del cuerpo mientras ella misma disfrutaba el momento entre los dos. 4. Bam. Bam. Bam.
En un ambiente sangriento, en el umbral del alma de Itadori, Sukuna, tendido en medio de una pila de huesos, abrió los ojos con sorpresa mientras todo su dominio se sacudía, poniéndose en alerta. Por fin ha decidido invadir. Entrecerró los ojos y levantó la cabeza para ver las grietas en su dominio innato aún intactas. ¿Eh? ¿Qué haces, mocoso? 6 bam. 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 Los temblores continuaron, y curioso, Sukuna intentó ver a través de sus ojos, pero fue tomado por sorpresa cuando su intento pareció ser denegado, dejándolo completamente a oscuras sobre lo que estaba sucediendo afuera. Cuando aprendió esto el mocoso, Sukuna cruzó los brazos sobre el pecho, con el rostro lleno de irritación mientras los temblores continuaban sin cesar. Maldito mocoso. 8 seguro que lo cortaré en pedazos. Comentario 12 Comentario. Votar capítulo 117. Chapter 117 4 Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com Weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la Platier. Espero que disfrutes la lectura. En un ambiente oscuro y tenue, iluminado únicamente por velas, charcos de sangre reflejaban el tenue resplandor de las llamas. Dispuestas en orden, las velas encendidas formaban un círculo, con una figura sentada en el centro de lo que parecía un círculo ritual. Los talismanes esparcidos por toda la habitación bombeaban energía maldita, suficiente para envolver todo el espacio. La figura desconocida parecía un hombre, con el cabello negro recogido hacia atrás, lo que le daba un aire rebelde. Su torso, cubierto por una camisa blanca, parecía ocultar un físico robusto. La piel de sus antebrazos estaba adornada con innumerables tatuajes negros, que parecían extenderse hasta su mejilla, cada uno interconectado. Con los ojos cerrados, parecía sumido en una profunda meditación, a pesar de tener la frente siempre arrugada. La sangre, esparcida por el suelo de la habitación, temblaba al fruncir el ceño. Los talismanes, previamente intactos, parecieron reaccionar a algo, ardiendo con energía maldita. El hombre, hasta entonces inmóvil, apretó los puños y abrió los ojos para revelar 2 orbes rojos que brillaban en la oscuridad de la habitación. La sangre, temblando sin control, sorpresivamente se elevó en el aire, explotando hacia las muñecas del extraño hombre, entrando en su torrente sanguíneo como si no fuera nada fuera de lo común. Él viene. Poniéndose de pie de inmediato, el hombre agitó el brazo y una cadena de sangre voló de su mano y se envolvió alrededor de su antebrazo, endureciéndose hasta parecerse a un látigo. ¿Quién venía? La única fuente de toda la miseria de su vida. Quien no solo torturó a su amada madre, sino también a sus queridos hermanos. El blanco de su odio colectivo. Ellos, que habían sido traídos de vuelta al mundo solo para tener una oportunidad de venganza, se giraron hacia la entrada de la habitación, las velas a su alrededor se apagaron cuando comenzaron a moverse. 2 de sus hermanos habían muerto por la crueldad de quien había profanado a su madre. Con sus nuevos cuerpos, no permitirían que eso les sucediera a sus 2 hermanos restantes. Acabarían con esto de una vez por todas. Erradicando la encarnación del mal, Noritoshi Kamo. No os preocupéis, hermanos. Estamos en camino. Tansoku, así se les llamó. Una fusión de los cuerpos restantes de las pinturas de la muerte, guiados por un único propósito y 6 para proteger a sus hermanos y destruir la fuente de todo mal, Kenjaku. 1. Había sido una noche intensa, e Itadori lo sentía en todo el cuerpo. Habiendo perdido la noción del tiempo tras superar la 3.ª hora, al ver la luz del amanecer entrar en la habitación, sintió que quizás se había excedido un poco para ser su primera vez. 2 pero al oír un murmullo soñoliento, se giró y vio a Maki cubierta por la manta, con el cabello despeinado debido a la intensidad de sus actividades anteriores. Esto le dibujó una sonrisa. Quizás se habían excedido un poco, pero no se arrepintió ni un instante. ¡Ay! Se estremeció al sentir una brisa fría en la espalda, y se levantó, acercándose a un espejo, donde reveló numerosos arañazos en la espalda y mordeduras en los hombros. Como un gatito y su rostro se sonrojó ligeramente al recordar la noche anterior, pero rápidamente los olvidó mientras se giraba para ir al baño con un bostezo. No creo haber sudado tanto en mi vida, necesito una ducha. Parece que te divertiste.
Itadori fue sorprendido por una nueva voz y se giró para ver a una mujer flotando en el balcón de la habitación. Uro, dijo el nombre de la hechicera, recordando que debía estar con ellos. ¿Lo viste todo? Uro, flotando tranquilamente, sonrió con picardía ante la pregunta, humedeciéndose los labios con la lengua. De principio a fin. Era extraño. Pero él no juzgaba los fetiches ajenos, al menos, podría sentirse un poco ofendido por ser el blanco de sus ataques. Uno bien y dijo en un tono extraño, y sin importarle estar en su estado natural, continuó su camino al baño, ignorando la mirada de Uro. Qué chica tan afortunada. A solas con Maki, murmuró Uro, dirigiendo la mirada hacia la cama al notar que la chica se movía. ¿Yuji? Maki, que había estado durmiendo hasta entonces, parpadeó adormilada y se incorporó en la cama. Tuviste una noche bastante loca, niña. ¿Dormiste bien? Maki estaba confundida por la pregunta. Sus ojos se ajustaron para revelar a Uro mirándola con una sonrisa traviesa. La cara de Maki lentamente se puso roja, sus manos se movieron hacia la sábana y tiraron de ella para cubrirse. Jaja. Después de lo que hicieron anoche, ¿todavía les da vergüenza algo? Esto solo intensificó su rubor, entrecerrando los ojos mientras respondía con un tono venenoso. Cállate. Jajaja. Uro, al verla intentar hacerse la dura incluso después de oírla gritar toda la noche, solo pudo reír. Con el intercambio entre ambos afuera, Itadori tomó su ducha pacíficamente, ignorándolos mientras trataba de mantener su mente fuera de la cuneta. Con los tres afuera del hotel, Maki ayudó a Itadori a cambiar las vendas de sus antebrazos, mientras Uro flotaba sobre la calle, buscando cualquier peligro. Tras la pelea, Uro se había vuelto cada vez más amigable. Era un poco extraño, pero Itadori no intentó alejarla. En realidad, no le importaban mucho los hechiceros encarnados, así que mientras fueran aliados en lugar de enemigos, a Itadori no le importaría dejarlos vagar por ahí. Además, Uro era fuerte. Si no la hubiera sorprendido con un golpe preciso, estaba seguro de que le habría costado más derribarla. Tenerla como refuerzo en futuras batallas sería una gran adición. ¿Cómo te sientes? Después de terminar de vendarle, Maki le tocó suavemente el antebrazo, buscando alguna lesión grave. Itadori sonrió ante su preocupación y, tomándole la mano, sonrió. Estoy genial, ¿y tú? Un ligero rubor se extendió por su rostro, su mirada se movió con aire vacilante. Me duelen un poco las piernas. Ah, ya veo. Su sonrisa se desvaneció con un toque de nerviosismo. Definitivamente se habían pasado. Oye. Gritó Uro, que había aterrizado cerca, sin importarle interrumpir el momento entre ambos. Pasa algo extraño. Itadori entrecerró los ojos al oír esto. ¿Qué quieres decir? Uro se detuvo un momento, inclinando la cabeza al parecer al percibir algo. Siento, una enorme cantidad de energía maldita entrando en la barrera. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Itadori se sorprendió con esta información y se giró de inmediato para llamar a Kogane, quien apareció casi al instante. Kogane, ¿qué está pasando en las colonias? Kogane guardó silencio un momento, como si buscara información. En este preciso momento, un gran número de jugadores se están uniendo a las colonias. ¿Cuántos? Actualmente, solo en esta colonia hay 400 jugadores y el número va en aumento. Itadori apretó la mandíbula y frunció el ceño con irritación mientras reflexionaba sobre la situación. No había pensado que la operación de Kenjaku comenzaría tan pronto. Claro que apenas recordaba las fechas exactas, pero creía que pasarían al menos 2 o 3 días más antes de que Kenjaku decidiera atacar. Pero como ese no era el caso, no podía perder el tiempo. Tenía la oportunidad de eliminar a Kenjaku a su alcance, y no la dejaría escapar. Maki, necesito que observes a estos nuevos jugadores desde la distancia. Todo esto debe ser parte del plan de Kenjaku, así que mantente alerta y no bajes la guardia ni un segundo. Se giró hacia la hechicera con una expresión seria, lo que le hizo comprender de inmediato la gravedad de la situación. Entendido. Ella asintió. ¿Debería contactar a los demás? Solo si es posible, respondió antes de volverse hacia Uro. En cuanto a ti, sería genial contar con ayuda extra. Uro, flotando con los brazos cruzados, pareció reflexionar un momento antes de desestimarlo con un gesto de la mano. Claro, pero mantén a ese tal Fujiwara lejos de mí. Itadori sonrió. No entendía su odio por Yuta, pero le daba igual.
Está bien, iré a la preparatoria Jujutsu para asegurarme de que todo esté bien. Él asintió. Pero antes de que pudiera irse, Maki de repente lo atrajo hacia sí, capturando sus labios en un largo beso, alejándose con un pequeño rubor mientras Itadori parecía sorprendido. Ten cuidado. Su sonrisa se ensanchó y, girándose, saludó con la mano. Lo haré. Dejando su respuesta flotando en el aire, desapareció en una nube de polvo. Maki observó el lugar donde había estado durante unos segundos antes de girarse para seguir su propio camino. «Qué cliché», dijo Uro, flotando a su lado, con tono burlón. 2. Callarse la boca. 1. Comentario 14. Votar capítulo 118. Chapter 118. 2. Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com Weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la Platier. Espero que disfrutes la lectura. En la sala de entrenamiento de Jujutsu High, Mai observó en silencio cómo Mimiko y Nanako esparcían talismanes por todo el suelo. Ese idiota. Nos está dando una tarea así. No te enojes, hermana. No es tan malo. Nanako parecía particularmente irritada, mientras que Mimiko colocaba los talismanes con una leve sonrisa de satisfacción. El contraste de personalidades era evidente. Mimiko parecía disfrutar de pequeñas tareas como esta, mientras que Nanako las detestaba. Mai podía simpatizar con Mimiko. Si fueran chicas normales, probablemente llevarían vidas similares. Mientras las dos hermanas discutían acaloradamente, Mai volvió la mirada hacia quien la había salvado, quien había captado su atención. Bueno, técnicamente, no era él, sino un clon del original. Mai no comprendía del todo los detalles, solo que se suponía que era una copia para protegerlas en su ausencia. Un clon de Yuji Itadori, que, a primera vista, no parecía diferente del original en absoluto. Pero obviamente, había ciertas peculiaridades que revelaban su condición de clon. Mai había intentado hablar con él en numerosas ocasiones, pero siempre recibía silencio. Más tarde, el segundo clon le dijo que este Itadori era incapaz de hablar. A cambio de la capacidad de hablar, y posiblemente otras capacidades que el segundo clon evitó revelar, este clon poseía fuertes reservas de energía maldita, lo que lo convertía en un poderoso guardaespaldas para ella y las otras chicas. En cuanto al segundo clon, Itadori había creado dos copias. Una, como ya se mencionó, servía de guardaespaldas, mientras que la segunda conservaba únicamente sus rasgos físicos, carente de energía maldita. Mai tuvo pocas oportunidades de hablar con este segundo clon. Si no estaba encerrado en la habitación de Itadori, por alguna razón, estaba lejos de la preparatoria Jujutsu. Le molestaba no poder hablar con Itadori, abrazarlo, reclamar sus labios. Claro que no tenía ningún interés en hacerlo con un clon, pero no estaría de más al menos conversar con ellos. Quizás incluso podría obtener información personal. 3. ¿Y dónde está ese clon idiota? Cuando las dos hermanas casi habían terminado de colocar los talismanes, Nanako se levantó con el ceño fruncido, recorriendo con la mirada la sala de entrenamiento. Nos dice que hagamos esto y simplemente desaparece. Debe tener sus razones, Nanako. Mimiko intentó calmar a su hermana, pero solo recibió una mirada fulminante a cambio. ¿Y por qué lo defiendes tanto? Mai levantó una ceja mientras observaba la interacción, claramente curiosa por lo que tenían que decir. Oye, ¿te vas a quedar callada? Contéstame. Nanako parecía aún más irritada por el silencio de su hermana. Aunque comprendía que tenían un juramento vinculante, no entendía por qué Mimiko insistía en defender las acciones de Itadori. Ni siquiera sabían si sería capaz de derrotar al falso Geto, pero seguían sus órdenes como sirvientes. Uno la enfurecía. Habían pasado los días y nada parecía haber cambiado, salvo que ahora estaban bajo el mismo techo que habían intentado destruir hacía un año. Nanako estaba perdiendo la fe en las palabras de Itadori a cada momento, y eso la frustraba aún más. Es porque Mimiko finalmente abrió la boca para hablar, con la mirada baja mientras colocaba con cuidado otro talismán. Nanako entrecerró los ojos al notar la vacilación de su hermana. Dilo ya. Mimiko cerró los ojos y suspiró. Al levantar la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, lo que hizo que Nanako la mirara con asombro. Es porque es nuestra única esperanza para liberar al maestro Geto.
Nanako dio un paso atrás, su rostro se llenó de culpa mientras miraba hacia otro lado. Si pierde, no tendremos otra oportunidad de liberarlo. Mimiko tomó otro talismán y, con meticuloso cuidado, lo colocó en el suelo, alisándolo con suavidad. No podemos hacer mucho en el frente, no, en realidad, no podemos hacer nada en absoluto. Así que, como mínimo, quiero que esto sea perfecto. Sí, era cierto. Nanako no podía negarlo. Si Itadori era derrotado, jamás podrían liberar a Geto con sus propias habilidades. Eran débiles, carecían de talento, sin embargo, Geto las había liberado y las había aceptado como sus hijas. Aunque las razones de Itadori para querer la muerte de los falsos Geto fueran distintas a las de ellos, era innegable que los había aceptado por pura buena voluntad. Sabía que eran criminales a ojos de la sociedad del Jujutsu y podría haberlos eliminado en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, hizo un voto vinculante que los convertía en aliados, no en esclavos, siempre que liberara el cuerpo de Geto matándolo. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo, pidiendo únicamente su lealtad a cambio. Solo quiero que nuestro padre descanse en paz, Mimiko habló con tristeza, y pareció ser el golpe final para Nanako, quien cerró los ojos avergonzada por su actitud anterior. Y Nanako se arrodilló, suspirando mientras recogía un talismán. Tienes razón. Y con una leve sonrisa a su hermana, reanudó la colocación de los talismanes, esta vez con mucho más cuidado. Hagámoslo a la perfección. Mimiko sonrió ante el cambio de actitud de su hermana y, asintiendo con satisfacción, se acercó para continuar colocando sus propios talismanes. Mai, que lo había estado observando todo, sonrió al ver lo rápido que se habían reconciliado las dos hermanas. Su mirada se distrajo al perderse en los recuerdos de una época en la que había disfrutado momentos de paz con su propia hermana. Fui una idiota. Negó con la cabeza, con el rostro lleno de melancolía al recordar cómo había tratado a Maki. Acusándola de abandono, diciéndole que debería haber permanecido inútil, Mai sabía que Maki tenía sus razones, y aún así, las ignoró porque estaba demasiado enojada para entenderlas. Todo lo que Mai había querido era liberarse de la energía maldita para poder vivir una vida mediocre pero pacífica, pero eso era solo un sueño al que se aferraba como si alguna vez pudiera convertirse en realidad. Si no hubiera sido tan tonta, podría haber seguido a Maki, y juntas podrían haberse vuelto más fuertes, pero ella eligió quedarse atrás, continuando su mediocre vida dentro del clan. Por culpa de ella, Maki no había podido crecer. Y Mai se arrepintió todos los días desde que se despertó en la enfermería. Si pudiera, volvería atrás en el tiempo y cambiaría todo, pero no pudo. Ella solo podía seguir adelante con las decisiones que ya había tomado, esforzándose por ser mejor, solo esperaba que Maki la perdonara por todo. Mai parpadeó cuando sintió dos pares de ojos sobre ella, girándose para ver al clon de Itadori observándola con una expresión curiosa. ¿Qué? Preguntó, pero el clon simplemente levantó una ceja en respuesta. Solo estaba, pensando. El clon asintió, pareciendo comprender el tono de sus palabras. Mai sintió curiosidad al respecto, y una idea traviesa se formó en su mente. Acercándose lo suficiente para tomar al clon con la guardia baja, Mai le lanzó una mirada bastante seductora, muy lejos de su comportamiento melancólico de hace apenas unos segundos. Entonces, dígame, señor clon, con el dedo índice apoyado en el pecho del clon, lo sujetó por el hombro para evitar que se apartara, con una pequeña sonrisa sensual en los labios. Ya que me observaba, supongo que incluso su clon parece conservar algunos sentimientos. Los ojos del clon se abrieron ante el peligro de esta situación, su rostro mostraba un toque de desesperación. Han pasado unos días desde que hicimos eso, ¿qué tal si retomamos donde lo dejamos? El clon abrió la boca, pero cuando ningún sonido escapó de su garganta, intentó retroceder, solo para que Mai lo detuviera rápidamente. Oh, ¿qué prisa hay? Se acercó a su oído, lamiéndose los labios mientras lo sujetaba. Son clones idénticos, ¿verdad? Servirán. El clon se quedó boquiabierto, con una expresión de terror al prever su propio destino. El original me va a destruir. ¿Cómo lo sabía? Porque me destruiría. Es broma pero al soltar al clon, Mai le permitió retroceder un paso, con una sonrisa juguetona en los labios. Caray, ¿por qué estás tan nervioso? Itadori nunca parecía avergonzado cuando nos besábamos. El clon, suspirando aliviado, la miró con una expresión indescifrable. No lo entenderías.
Los cuatro se giraron cuando la puerta de la sala de entrenamiento se abrió, revelando al segundo clon entrando junto a una figura familiar para Mai. Utaime Sensei. Utaime, que seguía al clon en silencio, se sorprendió al ver a Mai y se acercó con expresión preocupada. Oye. Si has estado aquí todo este tiempo, deberías habérnoslo dicho. Estábamos preocupados. Momo estaba desesperada tras encontrar al clan Zenin en ruinas. Mai asintió, disculpándose. Lo siento, no puedo irme hasta que me recupere del todo, y mi maldito padre me partió el teléfono por la mitad. Lo siento, niña. Utaime se frotó la cara. La sociedad de Jujutsu estaba hecha un desastre. Pero la próxima vez, acepta ayuda. Si te hubiéramos perdido también, Utaime parecía melancólico. Eso despertó la curiosidad de Mai. Después de todo, todos los de Kioto estaban vivos, así que se preguntó de quién estaría hablando Utaime. Pero decidió dejarlo ir. No parecía el momento adecuado. Entonces, ¿estás aquí para ayudar? Mai la miró con curiosidad. Utaime asintió y se giró para ver al segundo clon de Itadori agachado junto a Mimiko y Nanako, intercambiando algunas palabras con ellas. Ese chico me dijo que necesitaba mi técnica para mejorar su teletransportación. Ya lo veo. Mai asintió, pareciendo comprender el razonamiento de Yuji mientras entrecerraba los ojos. Si se apresuró a buscarte, esto no va a ser nada fácil. Ya me lo imaginaba. Suspiró Utaime. Oye, chaval. Auge. Justo cuando Utaime estaba a punto de llamar a Itadori para tener una mejor comprensión de la situación, fueron tomados por sorpresa cuando toda la estructura de la habitación tembló. El segundo clon se puso inmediatamente en alerta y se volvió hacia el primero en busca de confirmación. Al verlo asentir, entrecerró los ojos. Él está aquí. La expresión de todos, excepto la de Utaime, se endureció cuando comprendieron instantáneamente lo que estaba sucediendo. No dejes que entren, le ordenó el segundo clon al primero, quien asintió antes de salir de la sala de entrenamiento. No tenemos mucho tiempo, así que acelerémonos. Espera, ¿quién está aquí? Preguntó Utaime confundido, volviéndose hacia el clon en busca de respuestas. Y en esta situación, Itadori no vio razón para ocultar la verdad. Mi espada. 5 comentario 10 comentario. Votar capítulo 119. Chapter 119 3 Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com Weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la Platier. Espero que disfrutes la lectura. 1. Tan pronto como Kenjaku dio un paso adelante en la entrada de Jujutsu High, inmediatamente fue invadido por un sentimiento nostálgico, algo arraigado en los recuerdos de su cuerpo que se negaba a desvanecerse. Por mucho que Geto se hubiera rebelado y se hubiera opuesto a las decisiones de la sociedad de Jujutsu, sus sentimientos por este lugar eran innegables. Durante mucho tiempo, había sido su hogar, un lugar para sus seres queridos, y, al fin y al cabo, seguía siéndolo. Kenjaku estaba fascinado por la sensación que parecía resistirse a su control. Su cuerpo parecía reconocer sus intenciones y se resistía activamente para impedirle avanzar. Podría parecer hipócrita considerando lo que Geto había hecho durante su ataque el año anterior, pero su cuerpo parecía preocuparse demasiado por la escuela. Una batalla sin sentido, a ojos de Kenjaku. Por fascinante que fuera, y por mucho que despertara su curiosidad por aprender más sobre la relación entre el cuerpo y el alma, no era más que eso. Geto podía luchar cuanto quisiera, pero su cuerpo ahora pertenecía a Kenjaku. La leve pérdida de control en el metro durante Shibuya no fue más que un descuido. Ahora que Kenjaku sabía que aún quedaban restos de la voluntad de Geto en su cuerpo, no permitiría que volviera a ocurrir. Destruiré el lugar que tanto aprecias, dijo con una leve sonrisa, levantando la mano con indiferencia mientras la energía maldita danzaba en su palma. Y no hay nada que puedas hacer al respecto, así que ríndete. Su cuerpo pareció reaccionar, sus dedos temblaron antes de volver rápidamente al control de Kenjaku. Ríndete ya. Maldiciones surgieron de las sombras negras que se formaron en el suelo, innumerables criaturas de diversos tamaños avanzaron hacia las instalaciones de la escuela con una sola intención. Para destruir todo y a cualquiera que encontraran a su paso. Kenjaku, observando el avance de las maldiciones, apretó la muñeca con una leve sonrisa, satisfecho al no sentir ya la resistencia de Geto. Muy bien.
Con un gesto, comenzó a caminar entre las maldiciones, moviéndose tranquilamente hacia la tumba estelar, donde la clave de su plan yacía pacíficamente, como si fuera una especie de dios al que no le importaba lo que sucedía a su alrededor. Estoy en camino, viejo amigo. En la sala de entrenamiento, los residentes no necesitaron más explicaciones. Utaime, quien antes había estado más confundida, comenzó de inmediato a prepararse para el ritual. Quizás no estaba completamente al tanto de la situación, pero se había mantenido en contacto lo suficiente como para saber de los planes para liberar la identidad de Gojo y Kenjaku. Uno aún así, quería comprender lo suficiente sobre lo que estaba sucediendo y qué exactamente estaría amplificando. Su técnica se llamaba Área Prohibida Solitaria. Mediante un ritual, podía convertir el área a su alrededor en un punto de mejora, maximizando y amplificando la eficacia de una técnica maldita, además de potenciar la liberación de energía maldita de cualquier persona en el área. La danza, los talismanes, los gestos, las palabras e incluso la música servían para potenciar el efecto de la técnica, pero teniendo en cuenta su entorno, Utaime se dio cuenta inmediatamente de que se trataba más de una improvisación que cualquier otra cosa. Necesitaba, como mínimo, entender exactamente qué estaría haciendo. Debes estar confundida, dijo el clon de Yuji a su lado, siguiendo con la mirada a las demás chicas, que parecían ansiosas. Lo siento. No sabía cuándo atacaría Kenjaku, así que terminé buscándote en el último minuto. Utaime entrecerró los ojos, no con sospecha ni desconfianza, sino con curiosidad. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Itadori observó cómo Nanako sacaba su teléfono y tomaba una foto del entorno, golpeando la pantalla con fuerza mientras parecía comenzar a editar. Mi cuerpo original está demasiado lejos. Nanako lo traerá aquí editando una imagen para teletransportarme. Utaime asintió, aparentemente entendiendo por fin el propósito de su presencia. Con solo una mirada, pudo ver que Nanako carecía de energía maldita, así que era fácil concluir que ella sola no podría hacer algo como teletransportarse. Pero por lo que sé, Tsukumo es quien protege a Tengen, ¿no es suficiente? Kenjaku es un hechicero con más de 1000 años de experiencia. Incluso si no puede ganar, escapar es una opción, y si tenemos la oportunidad de acabar con él aquí y ahora, no quiero desaprovecharla. Con mi técnica soy la mejor opción para detenerlo si intenta escapar. Ya veo, asintió Utaime, observando con la mirada el tono seguro de Itadori. Si es así, hagámoslo rápido. Usted es el mayor aquí, así que por favor guíenos, Utaime-sensei. Necesitaremos unos minutos, así que espero que el clon de afuera pueda resistir hasta entonces. El clon de Itadori no sabía cuánto tiempo había pasado, pero considerando toda la sangre en el suelo a su alrededor, debe haber sido una cantidad considerable. Ya había perdido la cuenta de cuántas maldiciones había recibido, y aún así seguían llegando en oleadas implacables. La energía maldita aún vibraba en su puño, pero no podía negar que empezaba a cansarse. A diferencia de su cuerpo original, no tenía un núcleo capaz de generar energía maldita constante. Tenía que trabajar con lo que le habían dado, así que además de preocuparse por luchar, debía administrar la potencia de sus ataques. La mayoría de las maldiciones eran débiles, pero notó que algunas serían imposibles de vencer sin la energía maldita. Kenjaku realmente no quería dejar rastro alguno de Jujutsu Hai, y parecía no escatimar esfuerzos para lograrlo. 2 Bam. Uno con su puño haciendo estallar la cabeza de una maldición, rápidamente se giró para agarrar el cuello de otra criatura que intentó saltar hacia él, sus dedos aplastándolo puramente con la fuerza de su cuerpo. Alternando entre fortalecer su cuerpo con energía maldita para maldiciones más fuertes y usar fuerza bruta pura para maldiciones más débiles, parecía estar manejando bien la situación, ya que ninguna maldición había logrado acercarse lo suficiente a la sala de entrenamiento todavía. Ruido sordo. Uno al girarse y ver una maldición débil, parecida a la de un buitre, dejó que la energía maldita en su cuerpo se disipara mientras corría hacia ella, con el puño levantado, listo para reventar la cabeza de la maldición aviar. Pero con sus instintos gritando en su cabeza, apenas logró evitar un hacha que amenazaba con partirlo por la mitad, su cabeza giró para ver una enorme maldición que cerró la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Bam! Golpeado por un golpe preciso, su cuerpo voló como una bala, deteniéndose abruptamente cuando su espalda se estrelló ferozmente contra una pared de concreto. ¡Maldición!
Escupió sangre, agarrándose el costado con la mano y notó claramente que tenía algunas costillas rotas. ¡Qué suerte la mía! Se puso de pie con cierta dificultad, sus ojos se alzaron para ver la misma maldición que lo había atacado mirándolo con ojos extraños. Con 4 ojos, 2 a cada lado de su cabeza, y 3 cuernos oscuros en su cabeza que hacían juego con la gran nariz del mismo color, Itadori podía decir con seguridad. 3 Esta cosa es fea como el infierno. Y como si fuera poco, el espeso bigote bajo su nariz empeoraba todo, incluso haciendo reír internamente al clon, solo para detenerse cuando sus costillas le dolían como el infierno. Una extraña maldición, pero con solo una mirada, pudo comprobar su innegable poder. Su aspecto era cómico, pero el enorme hacha que empuñaba la hacía bastante intimidante. Itadori no sabía exactamente qué se suponía que era esta criatura, pero estaba absolutamente seguro de que era algo fuerte del arsenal de Kenjaku. Y considerando el movimiento de sus ojos, parecía estar apuntando a la sala de entrenamiento, donde residía la energía maldita de sus compañeros y lo que significaba que esta era una pelea que no podía evitar. La vida de un clon nunca fue fácil y... Mientras reflexionaba sobre su situación, sus ojos se abrieron cuando una fuerte ráfaga de viento lo golpeó con tanta fuerza que lo obligó a plantar los pies en el suelo, entrecerrando los ojos mientras veía la maldición dar un paso adelante. ¿Este viento no provenía de su movimiento? ¿Será esta su técnica? Se preguntó Itadori con cautela, con el cuerpo cubierto de energía maldita mientras adoptaba una postura de combate. Sin sus técnicas, no tenía nada en qué confiar salvo en su fuerza y habilidades de combate. Necesito averiguarlo antes de arriesgarme a acercarme. Con cautela ante la técnica de la maldición, Itadori permaneció en su sitio. Su mirada se encontró con los extraños ojos de la maldición, que se volvieron hacia él con hostilidad. Se va a mover. Al notar que la maldición alzaba su hacha sobre su cabeza, Itadori se preparó de inmediato. ¿La lanzará? Pero contrario a sus pensamientos, en lugar de arrojar el hacha, la maldición golpeó con fuerza su hoja contra el suelo, una enorme corriente de viento se originó por el impacto y viajó hacia Itadori a una velocidad que tomó al adolescente con la guardia baja. ¿Qué es esto? Se echó a un lado para que el viento lo ahuyentara. Abrió los ojos de asombro al notar un corte en la mejilla. Siguió la mirada al viento y vio cómo partía los dormitorios en 2. Maldición, esto es... Auge. Antes de que pudiera llegar a una conclusión sobre la técnica de la criatura, Itadori saltó hacia un lado para escapar de la hoja del hacha que aterrizó ferozmente en su posición anterior, sus ojos se levantaron para ver la palma de la maldición apuntando a su rostro. Será mejor que no tarden demasiado. ¡Bam! Un potente chorro de viento golpeó su rostro como un puñetazo y su cuerpo giró hasta caer con fuerza al suelo. Porque siento que no podré contener a este tipo por mucho tiempo. Sacudiéndose de encima la confusión, Itadori se puso de pie alerta, sus puños brillando con energía maldita. Pero al encontrar la maldición ya frente a él, Itadori tuvo que saltar hacia un lado para escapar del hacha una vez más, pero esta vez, inmediatamente cargó hacia adelante con su puño maldito lleno de energía. Auge. Con un sólido puñetazo en el estómago de la maldición, vio a la criatura volar unos metros hacia atrás, con los ojos muy abiertos en reconocimiento de la fuerza del joven hechicero. No importa, y con una sonrisa sangrienta, Itadori apretó los puños con fuerza, la energía maldita lo abrazó como una capa mientras sus ojos brillaban con intensidad. Mantendré a raya esta maldita cosa todo el tiempo que sea necesario. 1 comentario 10 comentario. Votar capítulo 120. Chapter 127 Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com Weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platier. Espero que disfrutes la lectura. 3 días antes, la tercera técnica maldita de Kenjaku es la antigravedad. En la tumba estelar, dentro de una pequeña habitación diseñada al gusto de Tengen, Itadori, Choso, Yuki y el propio Tengen estaban sentados alrededor de una mesa, el aire cálido del té en sus tazas se elevaba y se disipaba rápidamente debido a una leve brisa. La revelación, que al principio pareció repentina, provocó que todos, excepto Itadori, el que había hablado, intercambiaran miradas de sorpresa. Incluso Tengen estaba genuinamente sorprendido de que el niño supiera esta información, pero aún más curioso sobre cómo la había descubierto. ¿Cómo lo sabes?
Preguntó Yuki con escepticismo. ¿Cómo podía Itadori saberlo si Kenjaku era un desconocido para todos hasta hacía apenas unas semanas? No sentía que pudiera desconfiar de él, pero aún así, que les revelaran información tan crucial tan de repente. Itadori, que no respondió de inmediato, tomó su taza y bebió su té con expresión tranquila. Choso arqueó una ceja al oír esto, dándose cuenta de lo que su hermano intentaba hacer. Deja de parecer misterioso, Yuji, tos. El ojo de Itadori tembló, y al dejar la taza, se volvió hacia Choso con cierta irritación. Deja de arruinarme el momento. Choso sonrió, imperturbable ante la mirada del chico. Como hermano mayor, era su deber avergonzar al menor cuando fuera necesario. Suspiró. De acuerdo, Itadori negó con la cabeza, decepcionado. No es nada grave. Como sabes, usé la técnica de Maito para acceder a recuerdos que normalmente no podría recordar. ¿Cómo, recuerdos de cuando eras un recién nacido? Preguntó Yuki sorprendido. No, antes de eso. Los ojos de Choso se abrieron de par en par al comprender. ¿Cuándo eras un feto? Itadori miró a su hermano por un momento, luego tomó otro sorbo de té antes de continuar. No exactamente. Con una ligera modificación en mi cerebro, accedí a recuerdos de un mes antes de mi nacimiento y de poco después. A partir de ahí, los revisé hasta encontrar algunas pistas sobre Kenjaku. Choso parpadeó al reconocerlo. Así que descubriste que Kenjaku se apoderó de tu mi madre. El silencio los envolvió a los cuatro. Itadori evitó sus miradas, mientras Choso y Yuki parpadeaban lentamente. Yuki se aclaró la garganta, cruzándose de brazos mientras una pequeña sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Bueno, como dicen, todo por el plan. Sus palabras tenían un tono burlón, y para sorpresa de Yuji, Choso respondió de la misma manera. A veces la gente se lo toma demasiado literalmente y... Sus miradas se cruzaron y Yuki no pudo evitar sonreír como si contuviera una risa, los labios de Choso temblaron por un momento antes de que la seriedad volviera a sus rostros. ¿Qué fue eso? Se preguntó Itadori con asombro. Bien, ¿y luego y? Con Tengen incitando a Itadori a continuar, el joven hechicero se recompuso mientras dejaba de lado sus preguntas sobre la relación de su hermano. Y luego, con esos recuerdos, pude descubrir que la técnica del cuerpo de mi madre era antigravedad. Tengen asintió con los brazos cruzados, como si reflexionara sobre la información. ¿Y cómo podemos estar seguros de que esta es su tercera técnica? Considéralo una suposición, pero parece una técnica útil. Dudo que Kenjaku la descarte tan fácilmente. Mentira. Su metaconocimiento brilló en ese momento. ¿Recuerdos de un bebé? Tonterías. Itadori simplemente había creado una historia de fondo para revelar información crucial sin tener que revelar que en realidad era un transmigrante de otro mundo. Y por las miradas en los rostros de todos en la sala, parecía haber funcionado. Lo último que quería era un dios enojado por haber revelado demasiado, y además, no había necesidad de compartir información tan inquietante. Sería arriesgado, sobre todo dada su situación actual. Ya lo veo. Tengen asintió, con expresión de agradecimiento. Gracias por decírnoslo. Nos será de gran ayuda. No hace falta que me agradezcas. Aquí todos somos camaradas. Itadori hizo un gesto con la mano. Pero mientras cada uno procesaba esta información, Yuji se volvió hacia Choso con una expresión seria. Elegir. Esto llamó la atención del usuario de sangre, y se volvió hacia su hermano con curiosidad. No hagas ninguna estupidez mientras no esté aquí. Presente. Choso, de pie en medio de una extensión blanca que parecía extenderse infinitamente con un pequeño árbol a su lado, sonrió levemente al recordar las preocupadas palabras de su hermano menor. Le calentó el corazón saber que el hermano que tanto amaba estaba tan preocupado por él. Deseaba poder decir que no haría ninguna estupidez, pero en su situación actual eso era imposible. Porque su trabajo era debilitar a Kenjaku lo máximo posible antes de que Yuki se uniera a la batalla. Obligarlo a expandir su dominio parecía un sueño, pero si de alguna manera lograba obligarlo a hacerlo, podría morir sabiendo que Yuki era capaz de eliminar la fuente de todo mal. Su vida no importaba, siempre y cuando pudiera matar a quien maldijo a su madre. Para vengar a sus dos hermanos y proteger a Yuji de las garras de este demonio, Choso lo daría todo, incluso si eso significaba morir en el intento. Porque eso era lo que significaba ser hermano mayor. Había fracasado antes, pero ahora tenía la oportunidad de redimirse.
Y no dejaría que esta oportunidad se le escapara de las manos. Grieta. Cuando un sonido estrepitoso resonó, Choso cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire escapara de sus labios con una expresión serena. Cuando se acercaban pasos, ni siquiera necesitaba abrir los ojos para saber quién estaba frente a él. Esa aura, ahora podía sentirla y reconocerla incluso a kilómetros de distancia. Oh. Choso notó un tono sorprendido. La cara de un hombre muerto, ¿es eso lo que estoy viendo ahora? Los ojos de Choso se abrieron ante estas palabras, su visión se llenó de un gesto presumido que tenía una sonrisa burlona, como si la presencia de Choso no fuera más que entretenimiento. Si te miras en un espejo, puedo decir que sí, respondió Choso con un dejo de veneno, pero a Kenjaku no pareció importarle mientras miraba a su alrededor con curiosidad. ¿Dónde está Tengen? El bocazas no quiere verte. Ya veo, así que tú eres el descartable. Bueno, está bien. Al menos intenta entretenerme un poco. Una vena apareció en la frente de Choso, pero no dejó que su odio se apoderara de él mientras continuaba mirando fijamente al usuario de la maldición. Dime, ¿cuál es tu plan para Yuji? Kenjaku parpadeó. ¿Esa es tu primera pregunta? Pensé que querrías, respóndeme ya. Oh, vale, Kenjaku hizo un puchero, pero esto solo irritó aún más a Choso. Antes, no tenía nada específico en mente para él. Un catalizador del caos que era Sukuna en su cuerpo, era solo eso. Hasta que Choso entrecerró los ojos. Bueno, desarrolló una técnica muy interesante, quizás la que tiene más potencial de todas. Kenjaku sacó la lengua juguetonamente, con las manos en alto, como si sus palabras fueran solo una broma. Así que supongo que me quedaré con su cuerpo. Choso apretó los dientes con tanta fuerza que parecía que se le quebrarán, clavándose las uñas en las palmas hasta que la sangre empezó a gotear al suelo. Las venas de su frente se hincharon y la furia pareció recorrerle el cuerpo. Como si te lo permitiera, maldito bastardo. Con la sangre formándose en una esfera en un instante, Choso la apretó con fuerza y la apuntó a Kenjaku. Noritoshi Kamo, tu vida y... Kenjaku levantó una ceja ante esto, sin parecer en lo más mínimo intimidado por el comportamiento amenazante de la pintura de la muerte. Termina aquí. ¡Bam! La sangre se disparó hacia el maldito como una flecha, quien simplemente suspiró decepcionado. Si vas a atacarme solo con eso pero justo cuando el ataque parecía a punto de golpearlo, Kenjaku lo esquivó con elegancia, dejando pasar la sangre mientras avanzaba hacia Choso sin pensarlo dos veces. Entonces no perderé el tiempo contigo. Los ojos de Choso se abrieron cuando Kenjaku cerró la distancia entre ellos en un instante, sus manos liberaron el hilo de sangre que se extendía a lo lejos mientras se preparaba para defenderse. ¡Bam! Un puñetazo le dio de lleno en la cara, pero la pintura de la muerte no vaciló mientras intentaba agarrar la muñeca de su oponente, solo para que una fuerte patada golpeara su torso con la fuerza suficiente para hacer que saliera sangre de su boca. Kenjaku, determinado a presionar el ataque, se detuvo abruptamente cuando notó los ojos de Choso mirándolo burlonamente, sus instintos lo hicieron moverse lo suficientemente rápido para invocar una maldición que lo protegió de una explosión de sangre que voló de la boca de Choso. TSK. Espetó Choso, y retrocediendo unos pasos, juntó sus manos para preparar otro disparo de sangre penetrante. ¡Qué aburrido! Pero justo cuando comenzó a prepararse, sus ojos se abrieron cuando innumerables maldiciones de 100 pies lo mantuvieron inmovilizado en su lugar. No me hagas perder el tiempo, ¡bam! Choso se ahogó cuando Kenjaku se impulsó hacia adelante y lo golpeó con un puñetazo en el estómago. Con un fracaso como tú. ¡Bam! 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 Una ráfaga de ataques golpeó a Choso desde todos los lados, Kenjaku lo derribó y pisoteó su rostro con suficiente fuerza para romper el suelo debajo. Fracaso. Murmuró Choso, incapaz de mirar directamente a Kenjaku. El único fracaso aquí eres tú, maldita sea. Ante esta respuesta, Kenjaku gimió de aburrimiento, con la mirada perdida en el horizonte blanco. Al menos intenta ser creativo con tus respuestas. ¡Bam! Con una ola hecha de cientos de maldiciones, Kenjaku envió a Choso a volar, estrellándolo contra el suelo con tanta fuerza que destrozó el piso. Incluso con maldiciones de bajo nivel, si las potencio un poco, es más que suficiente para un hechicero como tú, ¡qué decepción! Choso, que yacía completamente inmóvil, luchaba por mantenerse consciente, con sangre goteando de su boca como señal de un extenso daño interno.
He fallado otra vez. Con la mirada fija en el cielo blanco, Choso pensó en la derrota. Sintió que la fuerza lo abandonaba y la voluntad de su espíritu se tambaleaba ante esta aplastante derrota. Uno después de todo se lo había prometido a sí mismo y a sus hermanos, solo para ser humillado de esta manera y hermanos y sí, sus hermanos. Los dedos de Choso se apretaron y su fuerza regresó lentamente a su cuerpo mientras luchaba por ponerse de pie. Sus hermanos contaban con él. No podía rendirse ahora. Por Yuji, eso, Kechizu y todos sus otros hermanos que aún están atrapados como fetos malditos por este hombre, él seguiría luchando. Así que solo pudo preguntar y préstame tu fuerza, hermanos míos. Uno grieta. La atención de ambos fue atraída cuando otro sonido estruendoso resonó, Kenjaku se giró hacia la fuente del ruido, esperando que Yuki finalmente apareciera y se uniera a la batalla. Pero en lugar de eso, pareció sorprendido cuando alguien completamente desconocido apareció ante sus ojos y la confusión se apoderó de sus rasgos. Con una cadena roja vibrante envuelta alrededor de su antebrazo y una camisa blanca que apenas ocultaba los innumerables tatuajes que cubrían su cuerpo, esta nueva figura exudaba un aura mortal, especialmente cuando sus ojos se encontraron con los de Kenjaku. Pero quien no parecía intimidado era Choso, quien miraba a esa figura con ojos temblorosos. La sensación le hervía a la sangre, una sensación que reconocía, pero que ahora parecía mucho más intensa. No había forma de que se equivocara. Con solo una mirada, supo quién era esa figura. Hermanos. Tansoku sonrió cuando Choso lo reconoció como su hermano. La conexión sanguínea entre ellos era más que suficiente para transmitir sentimientos de hermandad, aclarando todo lo que necesitaban saber. Estamos aquí, hermano mayor. Kenjaku observó la situación con confusión, sintiéndose fuera de lugar en ese momento. Acabemos con Noritoshi y Kamo juntos. Sí, al menos eso podía entender. 13 fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.